Hola chicos, en este caso esta es una semejanza con respecto a cómo suceden las reacciones en química. Yo tengo un compuesto A más B me produce C, como en matemáticas, ¿sí? 1 más 2 me produce 3, ¿sí? Es lo mismo. Acá yo qué voy a tener, entonces vamos a tener dos métodos en los que vamos a repasar ahorita, el de alcanos y el de alquenos. Y entonces esos métodos me van a servir para generar alcanos o para generar alquenos. Recuerde que alquenos son dobles enlaces, carbono-carbono, y alcanos son sencillamente enlaces sencillos. Entonces, en este primero me dice hidratación de alquenos y de alquinos. O sea que yo voy a empezar de un alqueno o de un alquino. Acá tengo un alqueno, tengo un doble enlace, carbono-carbono, y eso en presencia de hidrógeno, vea que estoy adicionando hidrógeno, y eso en presencia de níquel o platino, entonces va a reaccionar de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia de esta molécula a esta de la izquierda? Sencillamente que el doble enlace, este doble enlace, ya no existe. ¿Sí? Vea que ya no existe. Pero estoy conservando los mismos átomos de carbono. Estoy conservando exactamente los mismos átomos. ¿Qué fue lo que pasó? Añadí hidrógenos. Miren este carbono de acá, este que voy a señalar. Este átomo de carbono tenía dos enlaces con el carbono de al lado, tenía un enlace con el carbono de acá y tenía un hidrógeno. 4 enlaces en total. ¿Sí? Recuerde que cada átomo de carbono debe conformar 4 enlaces. Ahora bien, este átomo de carbono se le añadió un hidrógeno. ¿Sí ve? Vea que ahora ya no tiene solo uno, sino tiene dos hidrógenos. Y lo mismo con este átomo de carbono de acá. Dos enlaces con el carbono, otro enlace con el carbono de acá y tenía su hidrógeno. Por lo tanto, a este carbono se le añadió otro hidrógeno y este doble enlace que había entre ellos se soltó, se perdió. Básicamente, ¿qué va a decir usted? Usted va a decir que cuando tenga un alqueno en presencia de hidrógeno y níquel o platino, puede ser cualquiera de los dos, en presencia de ellos dos, ese doble enlace se va a perder, ya no va a aparecer. Y usted va a completar con la cantidad de hidrógenos que sea necesaria para completar 4 enlaces. Lo mismo en el segundo caso. En el segundo caso tengo la reacción de Grignard. Esta reacción es muy conocida y muy importante en la química orgánica. Yo acá tengo bromo, al bromo lo hago reaccionar con magnesio en presencia de éter y se va a formar el compuesto de Grignard. ¿Sí? No es necesario solo tener bromo, yo puedo tener cualquier tipo de halógeno, un halogenuro de alquilo. Entonces, acá el magnesio se pegó en esta posición, el bromo está enlazado con ese magnesio. ¿Listo? Y acá estoy con mi último átomo de carbono. Este es mi último átomo de carbono, que veanlo, viene desde acá. Listo. Entonces, este mismo compuesto en presencia de agua va a reaccionar de la siguiente forma. Usted bien recuerda que el agua es una molécula que tiene una estructura así. Yo se la voy a poner por acá. Entonces el agua tiene hidrógeno e hidrógeno, ¿cierto? Entonces uno de esos hidrógenos va a reaccionar sencillamente con este hidrógeno, o más bien se va a adicionar a este hidrógeno, ¿sí? A este carbono, y el OH, esta parte de acá que es negativa, se va a pegar al bromo y al magnesio. Y va a quedar MgBrOH y va a quedar un alcano. Listo. Hasta ahí van los alcanos, son las dos reacciones más importantes. ¿Cómo van a ser los alquenos? Entonces, yo tengo deshidrogenación de alcanos. En este caso, como bien lo dice el nombre, voy a quitar hidrógenos, ¿sí? Y entonces cuando yo quito hidrógenos se va a formar una insaturación, es decir, un doble enlace. Entonces mire bien, en presencia de platino y alta temperatura, entonces se me formó un doble enlace en esta posición. En esta posición se me formó un doble enlace, véalo bien. Pero también se me puede haber formado otro en la posición de la mitad. ¿Listo? ¿Por qué se formaron los dos? ¿Sí? Sencillamente porque acá no va a haber una discriminación de cuál se forme primero. Tal vez hay una mayor proporción, ¿sí? Algunos se va a formar en una mayor proporción que el otro, pero todos los dobles enlaces que se puedan formar se van a formar. ¿Por qué acá solamente hay 3? Porque solo hay 2, no hay 3. Porque bien podríamos tener o acá, o acá, o acá. Habrían 3 posibilidades. Claro, sencillamente porque si lo pongo acá o acá, es exactamente la misma molécula, o sea, que es esta de acá. ¿Listo?
Entre tanto, en la mitad sí sería una molécula diferente. Listo, entonces, ¿qué voy a decir? En presencia de platino y alta temperatura se va a formar una insaturación, un doble enlace. ¿Listo? ¿Qué estamos quitando? Estoy quitando los hidrógenos. Los hidrógenos que tenía acá este átomo de carbono y este átomo de carbono se van a ir y por lo tanto se va a formar un doble enlace. Me queda deshidratación de alcoholes. Entonces en este caso, como bien lo dice el nombre, voy a quitar el alcohol. Este OH se va a ir. Y acá, acá hay un hidrógeno. Este átomo de carbono tiene dos hidrógenos. Entonces le voy a quitar uno de esos hidrógenos y se va a formar un doble enlace. Básicamente, ¿qué es lo que voy a decir? Sí, este es mi átomo de carbono que está pegado al OH, ¿no? Entonces yo puedo formar la insaturación acá o acá. Cuando digo insaturación me refiero al doble enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? El átomo de carbono que tenga menos hidrógenos. ¿Quién tiene menos hidrógenos? ¿CH3 o CH2? ¿Por qué digo que este es CH2? Porque este debe tener dos hidrógenos donde está ahí. Entonces este tiene menos hidrógenos, la insaturación se va a formar preferiblemente en este lado. ¿Listo? El doble enlace. Entonces vea, pasé de un alcohol a tener un alqueno, siempre y cuando tenga ácido sulfúrico y alta temperatura. Y el último que me queda es una hidrogenación de alquinos. Entonces yo acá tengo un alquino, si usted lo reconoce, triple enlace carbono-carbono. Tengo en presencia de sodio y amoníaco líquido, se va a formar una insaturación, un doble enlace. ¿Se formó dónde? Pues donde estaba el alquino. Ahí se formó ahora un alqueno. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, a modo de ejemplo, usted podría tener lo siguiente. Entonces, usted podría tener la siguiente molécula, 6 átomos de carbono, ¿sí? Y a esta molécula entonces le vamos a poner una serie de insaturaciones. Entonces le vamos a poner dos insaturaciones, por ejemplo. Usted bien entonces me dice, no, es que vea, yo voy a hacer reaccionar eso lo vamos a hacer reaccionar con hidrógeno, níquel o platino. Entonces acá podríamos decir lo vamos a hacer reaccionar con, tengo hidrógeno y lo hago reaccionar con níquel. Entonces mire, se va a cumplir esta reacción de acá. Y usted me va a decir, bueno, ¿cuántos de hidrógeno va a meter? Solamente uno, o sea, solamente se va a poner un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. Entonces, solamente voy a poder descontar una insaturación, un doble enlace. Entonces, al final de la reacción, lo que me va a quedar es lo siguiente. Voy a quitar el doble enlace de acá, mire. Y ese fue el producto de la reacción. Pero yo podría tener lo contrario. Yo podría decir que ya no tengo una de hidrógeno, sino que puedo tener dos de hidrógeno. Entonces yo podría decir que ahora tengo dos de hidrógeno. Si tengo dos de hidrógeno, entonces lo más probable es que ya no haya insaturación. ¿Por qué? Porque sería como si cada átomo de hidrógeno de los 4 que habían ahí se hubiera pegado a esos átomos de carbono. Exactamente, si hubiera estado ahí. Este átomo, este carbono, le hace falta un hidrógeno que él ya traía, lo mismo este y lo mismo. Y este sí no, porque este tiene los 3 allá. Entonces sería básicamente cómo funcionaría estas reacciones, ¿sí? Entonces voy a hacer un último ejemplo. En el último ejemplo entonces voy a tener en cuenta los alcoholes, por ejemplo. O más bien, voy a hacer uno de deshidrogenación. Entonces yo tengo 7 átomos de carbono, póngale cuidado, 7 átomos de carbono, ¿sí? Y van a ellos a reaccionar. Entonces voy a ponerle acá unos sustituyentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acá bromo, voy a poner flúor, por ejemplo, solo porque sí, porque puedo. Voy a tener acá, no sé, un ciclopropil puede ser. Listo. Entonces eso es lo que yo voy a tener hasta ahora. Bien, ¿cómo se va a dar esta reacción entonces? ¿O con qué va a reaccionar? Entonces vamos a decir, no, es que esto va a reaccionar con platino y a temperatura, mejor dicho. Eso es como va a reaccionar. Listo, entonces voy de nuevo a ver cómo quedó mi producto de la reacción. Pinto de nuevo mis 7 atomitos de carbono, ya los pinté.
Voy a pintar mi sustituyente porque él se va a conservar. Entonces lo pinté. Voy a pintar también mi sustituyente ciclo. Él se va a conservar. Y voy a pintar también mi sustituyente flúor. Listo. ¿En qué consiste la reacción? Vea bien. Platino, calor, platino, calor. Se va a formar tantos alquenos como sean posibles, ¿cierto? Entonces yo puedo tener en primera medida, en primera instancia, yo podría tener un alqueno acá, ¿sí? En segunda medida podría tener el alqueno acá, podría tener el alqueno acá, el alqueno acá, el alqueno acá o el alqueno acá. ¿Sí ven? Entonces en este caso habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades de tener un alqueno, ¿sí? Todos van a ser moléculas diferentes. Y ese sería el producto de la reacción. Todos esos serían los productos de la reacción. Es la forma en que van a ocurrir los enlaces para que usted lo tenga presente.